Gracias por conectarse a este espacio. Para nosotros es muy importante poder obsequiarles espacios de esparcimiento, de experiencias increíbles que sirvan para enfocarse en su bienestar, en un espacio de regalo para cada uno de ustedes. Esperamos que lo disfruten mucho. Desde hace varios tiempo, hace muchos años, me he estado acercando a la naturaleza, la he estado observando, la he estado cuidando, la he estado cultivando, he investigado mucho en ella. Y solamente hasta que comprendí que con el cultivo constante y amoroso de mí misma y de todas las cosas ocurren grandes transformaciones, nació Tú me cultivas. Bienvenidos a este taller de huerta en casa. La idea es que disfrutemos esta experiencia en familia para todos. Es maravillosa experiencia. Gracias. Entonces empecemos. Entonces vamos a empezar en este momento con el taller. Bueno, vamos a empezar de lo general a lo específico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tener una huerta en casa? Son muchas las razones, pero vamos a simplificarles en algunas. Primero, una huerta en casa nos da mucha paz y armonía. O sea, sentir la tranquilidad y la paciencia que emana la naturaleza es fantástico. Una huerta en casa son alimentos saludables para toda la familia. Podemos tener a nuestro alcance alimentos totalmente libres de pesticidas, de insecticidas, totalmente orgánicos. Una huerta en casa es responsabilidad planetaria. Tener una huerta en casa orgánica, donde no le echemos ningún pesticida, donde llegan todos los polinizadores, llegan abejas, van a ver, llegan abejas, llegan colibríes, llegan abejorros, entonces ellos llegar a un ambiente totalmente orgánico es fantástico. Una huerta en casa es estar en el aquí y en el ahora. Tú todos los días te levantas con esa emoción, voy a ir, cómo creció, qué ha pasado, ver ese crecimiento, eso es mágico. O sea, ver cómo crece, cómo está, entonces todos los días esa ansiedad, esas ganas de cultivarte, de cultivar la huerta, te hace vivir en el presente, te hace disfrutar del regalo de la huerta en casa. Bueno, los elementos básicos para tener una huerta en casa. Tenemos 4 elementos, son las macetas, el sustrato, o el alimento para nuestras plantas, las plantas que vamos a sembrar y el sol y el agua. Eso es lo que necesitamos, o sea, algo muy sencillo. Entonces, empecemos. La maceta. ¿Qué es la maceta? La maceta, más que maceta, yo lo llamo como el espacio donde vamos a albergar la vida de nuestras plantas. Así quiero que lo pensemos y lo identifiquemos, porque va a ser una vida la que vamos a sembrar acá, que nos va a durar mucho tiempo, que nos va a dar frutos, que se va a reproducir. Entonces le tenemos que dar su mejor espacio para que se desarrolle bien. Entonces, en macetas tenemos 3 características que son el material, el tamaño y los agujeros, pues los desagües, ¿cierto? Empecemos con el material. Las huertas hay de diferentes materiales. Está metálicas, hay macetas metálicas. Sus ventajas son resistentes, son un poco livianas. Desventajas, digámoslo así, son de alto costo y no son aislantes del frío y del calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucho calor va a calentar mucho nuestras raíces y cuando hay mucho frío las va a enfriar mucho.
entonces no es lo más indicado, ¿cierto? Las plásticas, macetas plásticas, ventajas, son livianas, son de bajo costo, pero ocurre casi que lo mismo con las metálicas, no son aislantes ni del frío ni del calor, y menos porque hay negras, bueno, hay de varios colores, pero las más indicadas diría yo que son las claritas o blancas, porque pasa lo mismo, si hay mucho calor nos cocina las raíces y si hay mucho frío también las va a enfriar y eso no le gusta a las raíces. Porque nuestra huerta, tenemos que tener en cuenta que a nuestra huerta le gusta mucho el sol. Entonces, donde la vayamos a poner, va a recibir solecito, entonces hay que cuidar sus raíces. Listo. Y están las macetas de madera. Listo. Las macetas de madera que hemos descubierto nosotros, que son las más óptimas. ¿Por qué? Porque son aislantes totalmente del frío, del calor, nos van a cuidar muy bien sus raíces, son durables, o sea, algunas, de todas formas, nosotros las hacemos con revestimientos, con protección, pero igualmente son durables, pero nos protege lo más importante que son las raíces de nuestras plantas, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a las macetas. Bueno, y algo muy importante, o sea, cualquier maceta, sea de plástico, de metal, de madera, debe tener los desagües. Los desagües nos van a sacar el exceso de agua que por algún motivo se nos fue en el riego que le hagamos. El agua en exceso finalmente nos termina ahogando las raíces, entonces no nos deja que la planta se reproduzca. Entonces, muy importante, o sea, si no hay desagüe, no hay plantita. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las macetas. Listo. Ahora nos vamos para el sustrato. El sustrato o nutrición de nuestras plantas. Ya sabemos que acá vamos a tener una vida, entonces le vamos a dar la mejor nutrición. ¿Por qué? Porque ella nos va a dar los mejores frutos. Entonces, el sustrato debe ser un sustrato especial. ¿Por qué? Porque nuestras plantas, o sea, cuando las personas siembran en el campo, ¿qué pasa? Que las raíces se pueden expandir y buscar en diferentes partes agua y nutrientes. En la maceta no. En la maceta es lo que le echemos acá, ¿cierto? Entonces acá le tenemos que entregar todos los nutrientes necesarios para que la plantica se nos desarrolle correctamente. Entonces, por eso tiene que ser muy especial el sustrato. ¿Qué debe ser el sustrato? El sustrato debe tener 3 características importantes. Debe ser alto en nutrientes. Los nutrientes principales son potasio, nitrógeno y fósforo. Así como resumidamente el potasio es para los frutos y las flores, el nitrógeno es para las hojas y el fósforo es para las raíces, pues como globalmente. Entonces debe tener, fuera de eso debe tener macronutrientes y macro y micronutrientes y microorganismos. Todo debe ser altamente nutrido pues, y abonado orgánicamente. Entonces debe tener eso. Debe tener otra característica, que sea liviano y esponjoso. Y algo muy importante, que nos retenga buena el agua, porque si no se nos va a secar mucho el sustrato y no nos conviene para las plantitas. Entonces empecemos. Que sea rico en nutrientes. Para eso hay varias cosas, o sea, acuérdense que lo más importante, los nutrientes más importantes son el nitrógeno, el potasio y el fósforo. ¿Qué le podemos echar de alto en nutrientes? Puede ser el humus de lombriz o el humus de lombriz. El humus de lombriz se compone, es algo muy alto en nutrientes, especialmente de nitrógeno, pero lo más importante del humus, fuera de sus nutrientes, es los microorganismos que contienen. ¿Qué pasa? Esto contiene microorganismos los cuales nos ayudan a convertir el nitrógeno, el potasio, todo en elementos que realmente la raíz absorba y así la plantica se pueda reproducir. Entonces, tenemos el humus, listo. Entonces, fuera del humus, o sea, de materia orgánica, también tenemos
tenemos que tener materia orgánica y materia inorgánica, ¿cierto? Entonces, en materia orgánica tenemos el humus, también puede ser el compost, también puede ser la boñiga de vaca, gallinaza, bueno, hay muchas cosas. Lo importante es que tenga microorganismos para que nos pueda ayudar a toda esta, vea, por ejemplo, acá hay lombricitas, bueno, todo esto pasa con el humus y con el compost. Fuera de eso, también le tenemos que proporcionar materiales inorgánicos, pero que nos ejerzan. Primero, que sea liviano. Entonces, que sea liviano, debe tener, por ejemplo, sustrato de coco. El sustrato de coco tiene dos propiedades muy importantes. Nos retiene muy bien el agua y fuera de eso es muy liviano. Que sea esponjoso. Debe ser esponjoso. ¿Por qué? Porque nuestras raíces necesitan expandirse. Entonces, si dejamos, por ejemplo, solo el compost, el humus o la gallinaza, eso se comprime y finalmente las raíces no se nos logran extender y desarrollar. Entonces tenemos que echarle algo que nos ayude a que el sustrato sea esponjoso. Para eso, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar la perlita. La perlita esto es un material, es un mineral, es una tierra volcánica, es como si fuera una tierra expandida, pero nos ayuda a dar esponjosidad a todo el sustrato. Si no tenemos perlita, le podemos echar arena de pega. Esto también nos da esponjosidad al sustrato. Si no tenemos arena de pega, también le podemos echar la cascarilla de arroz. ¿Listo? Entonces, todo esto nos ayuda a formar un sustrato con las tres características que les dije, que sea con muy buenos nutrientes, que sea esponjoso y que sea liviano. Entonces, acá ya tenemos el sustrato. Importantísimo. Listo. Ahora, entonces ya tenemos la maceta, ya sabemos hacer el sustrato. Bueno, ¿qué proporción aproximadamente? Les quería comentar. Entonces, entre materia orgánica e inorgánica, como un 50 y 50, un 50%. Esa es como la proporción ideal para que el sustrato quede muy bien. Entonces ya tenemos el sustrato listo, ya tenemos la maceta. Ahora, ¿qué quiero sembrar? ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué vamos a sembrar? Lo que más nos guste. O sea, yo a todo el mundo le digo, cuando me dicen, ¿y con qué puedo empezar? Con lo que realmente tú te vayas a consumir. O sea, lo que más te guste, sean lechugas, sean aromáticas, sean infusiones, sean para cocinar. Lo más importante es que las vayan a consumir, porque esto se va volviendo una relación. Acá empiezan a ser una relación importante entre nosotros y nuestra huerta. Entonces, en vida útil, digámoslo así, de las plantas, ellas se dividen en anuales, bianuales o perennes. Entonces, por ejemplo, las anuales son las de vida corta, no duran más de 6 meses, como cuáles están las lechugas, casi todas las de hoja, las espinacas, bueno, todas esas que simplemente se siembran, crecen, dan sus hojas y crecen rápido, dan sus semillas, florecen y listo. Esas son las anuales. Después siguen las bianuales. Esas duran, digamos, 2 temporadas, alrededor de 1 año larguito, pues, ¿cierto? Ellas también las sembramos, nos dan. Muchas de esas tienen frutos, por ejemplo, está la albahaca, están los tomaticos. Entonces las sembramos, crecen, cosechamos, después igual florecen, nos dan más semillitas y listo, mueren. Y las perennes. ¿Cuáles son las perennes? Las que nos van a durar muchísimo tiempo. ¿Como cuáles? Esas están, por ejemplo, el romero, la lavanda, el perejil, no, el toronjil, bueno, muchas. Esas las sembramos, las podamos y nos dan y nos duran muchísimo año. Obviamente, todo lo que les estoy diciendo depende mucho de nosotros. O sea, cómo las podemos, cómo las cultivemos, eso es lo más importante. Depende de ese cultivo, es que las plantas cada vez se nos reproducen más. Bueno, entonces eso ya supongamos que ya vamos a sembrar, ¿cierto? Ahora, ¿con qué vamos a empezar? Entonces ya sabemos, ya escogimos, digamos, ahora ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar o con semillitas o con plántulas. Les voy a sembrar ambas.
Entonces, digámoslo así. Las plantulitas. ¿Qué es una plantulita? Una plantulita es esta. Esta es una matica, esta es una plantica de toronjil. Entonces aquí vemos, ya está enraizada, ya está, o sea, la semillita ya germinó, ya se enraizó y ya creció la matica. Aquí está en el momento óptimo para trasplantarla. Entonces podemos empezar o con plantulitas o con semillas. Acá tengo unas semillitas. Las semillitas son diminutas. Bueno, acá vemos unas semillitas. Estas semillitas son para empezar a hacer unos semilleritos. O sea, esta es la idea, no es echarlas directamente a la maceta, sino que primero hacer un semillerito para que ellas nos nazcan y ya cuando esté así la plantulita, ya la sembramos, ¿cierto? ¿De qué depende? O sea, ¿de qué depende que yo empiece con plántula o con semilla? Puede ser como de mi grado de experticia, digámoslo así. ¿Qué es más fácil? Una plantulita, porque ya está enraizada, ya es más fácil de que coja, ya le puse un sustrato ideal, tengo una maceta buena, entonces voy muy a la fija. La semillita, bueno, unas germinan, otras no, pero igual también se da, pero si estoy empezando, principiando, entonces les aconsejo plantulita. Entonces, sembremos una semillita. Por ejemplo, la semillita, digamos que acá ya tenemos el sustrato ideal. Bueno, no, les voy a mostrar primero. Las semillitas yo normalmente las empiezo a sembrar como en vasitos así, reutilizables. ¿Qué tiene que tener el vasito? Nada, simplemente agujeros. Esto es importantísimo, que tenga desagües. Acuérdense de los desagües para todo, es vital. Entonces ya le echamos la tierrita. Le echamos la tierrita, así vamos a sembrar las semillitas, hacemos un pequeño agujerito como de medio centímetro y echamos una semillita acá, la tapamos y otro acá. Entonces mira, hacemos así el huequito, echamos ahí la semillita y ya lo tapamos, listo. Inmediatamente regamos. La idea es, se me olvidó, con atomizador, regar muy bien. La temperatura ideal para que germinen las semillitas está entre 20 y 25 grados, o sea que no es necesario en un clima como Medellín, digamos en otras ciudades muy frías, sí es bueno como ponerles una especie de invernaderito, pues como taparlas con algún plastiquito o algo para que germinen, pero climas como Medellín, bueno, la costa, climas tropicales, no es necesario ponerle nada, ellas van a germinar. Listo, entonces ya, acá ya tenemos la germinación, listo. Y después ya las plantulitas, estas ya enseguida las vamos a sembrar. Bueno, ya después de tener claro cómo voy a plantar, qué quiero plantar, sí, vamos. Ah, bueno, listo, bueno. Entonces, acá ya tenemos para sembrar, entonces vamos a empezar a sembrar. Bueno, hay varias cosas. Esa es la parte que más me gusta. ¿Por qué? Porque cuando sembramos, nace una relación grande entre la huerta y nosotros, ¿cierto? Para sembrar, vamos a secar el kit. Tenemos ambas cosas, vamos a hacer acá y también lo vamos a hacer acá. Este kit lo tienen ustedes, lo podemos sacar para que empecemos a sembrar nuestras planticas. Ay, vea, esto se me pegó. Listo. Entonces acá, estas van a ser unas maceticas, estas maceticas son un kit de iniciación, ustedes lo tienen, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle la tierra que les llegó, la echamos, le hacemos un agujerito a la mitad, ya lo vamos a hacer y la sembramos. Pero esta macetica después la debemos de trasplantar, porque es que la planta crece. El volumen ideal, o sea, las plantas que vamos a escoger tienen varias características. Una,
el volumen que necesita, o sea, por ejemplo, ¿qué quiero sembrar? O sea, ya sé que voy a empezar o por semilla o por plántula, pero ahora, ¿qué quiero sembrar? Es muy importante pensar, más o menos, los más exigentes en cuanto a volumen son las de fruto y las de hojas. Por ejemplo, los tomates necesitan alrededor de 15 a 20 litros de volumen de sustrato para que sus raíces se puedan desarrollar bien. Después vamos bajando, entonces están por ejemplo las aromáticas. Las aromáticas en general necesitan unos 4 litros por plantica. Y después las más pequeñas son las que menos necesitan, como 2 litros por plantas, que pueden ser como las de raíces, por ejemplo, las zanahorias, los rábanos, las de bulbito, los ajos. Esas son las que menos necesitamos. ¿Cuál es mi consejo? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Sembrar en maceticas aparte o en maceticas grandes? Quepan varias. O sea, la ideal es que tengamos una maceta suficientemente grande. ¿Por qué? Porque nos va a caber más volumen de tierra. La tierra, al haber más volumen, se va a secar menos. Al haber más volumen, me van a caber más plantulitas, entonces entre ellas se protegen. O sea, entre las plantas ocurren efectos muy hermosos entre ellas. Se relacionan, hay unas propiedades que se llaman alelopáticas. ¿Qué pasa? Que entre ellas se entregan procesos biológicos donde protegen. Entonces una, por ejemplo, le da a la otra su capacidad de que su fruto crezca mejor, de que haya mejor cosecha. La otra la previene de las plagas. Por ejemplo, la albahaca nos previene mucho de las plagas, etcétera. Entonces es muy importante asociarlas muy bien. Como hay asociaciones que tampoco son no son buenas, pero normalmente casi todas las asociaciones son benéficas entre las plantas. Listo. Entonces vamos a sembrar. Entonces empecemos a sembrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así nos llegan los kits. Entonces llegamos, vamos a mezclar las plantas, entonces los sustratos. Entonces echamos un poquito de echamos la materia orgánica. Aquí ya hay mucha mezcla. Acá ya casi está todo mezclado, pero igual lo tenemos que mezclar muy bien. Echamos de Por ejemplo, a ustedes les llegó todo mezcladito ya, ¿cierto? A mí me tocó mezclar. Bueno, este espacio es sensacional para disfrutarlo en familia. Lo más hermoso de las huertas es que todos los integrantes de la casa se vinculan, todos, incluso el perro y el gato. Les cuento que hasta las mascotas tienen que ver con la huerta. Entonces es un espacio muy especial que lo podemos disfrutar en familia, y eso es lo que queremos, y esta es la invitación muy grande, que disfrutemos esto en familia. Bueno, entonces acá, si hay cositas así grandes, las vamos sacando. Bueno, vamos a mezclar muy bien la tierra. Miren esto. Yo sé que muchas personas les gusta usar guantes, ¿cierto? Pero yo les recomiendo que no usemos guantes. Esto que yo estoy haciendo acá es mágico. Acá estoy recibiendo y entregando energía. O sea, la madre tierra me está regalando su energía. Yo la estoy recibiendo y yo le estoy entregando la mía. Desde acá nace una relación. Entonces empezamos a mezclarlo muy bien. Me estorba el pelo. Bueno, cuando lo tengamos ya muy bien mezclado, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a llenar estos potecitos, que son los que ustedes tienen, para que hagamos la siembra. Presionamos un poquito, vamos a llenar los dos. Listo. Y acá vamos a sembrar otras cositas. ¿Qué vamos a sembrar acá? Vamos a sembrar una huerta de infusiones saludables. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unas infusiones saludables.
Entonces, ¿qué vamos a sembrar? Vamos a sembrar la salvia. Bueno, la salvia. También les quiero decir algo muy importante. Esta invitación a que estemos en familia también es una invitación a que acá nace una relación. O sea, quiero que sepan que van a ser una relación consciente entre nuestra huerta y nosotros. ¿Por qué? Porque estas planticas van a crecer. Estas planticas nos van a dar muchos frutos, pero a la vez tienen unas propiedades increíbles. O sea, tienen propiedades medicinales, casi todas las plantas. Las plantas tienen dos propiedades muy importantes, casi todas tienen propiedades medicinales. Y otra propiedad muy linda es que son adaptógenas. ¿Qué son adaptógenas? Que se adaptan a la necesidad de cada persona. Por ejemplo, yo siembro una huerta entera y cuando menos piense voy y la que más me da es el toronjil o la hierbabuena y me da y me da y me da y me da. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito hierbabuena. Así son las plantas. Entonces yo la consumo y se adapta a la necesidad que tengo, la que sea, mi estrés o mi dolor de cabeza o algo. Ella se adapta a como a la, sí, al malestar o lo que tenga en ese momento. Así es la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar? Entonces, después de esparcirla muy bien, tenemos que dejar siempre un espacio entre las paredes de la maceta y la plantica. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer las raíces y lo primero que hacen, chocan. La raíz es la parte más importante de la plantica. Como la frase del Principito que me encanta, lo esencial es invisible para los ojos. Esto es esencial para las plantas. Entonces, por eso todo lo que les he contado, de la maceta, de todo. Entonces, como la raíz es tan importante, la raíz también crece a tope o a golpe. Entonces, ella empieza a crecer. Tú la plantas, encuentra una pared, sigue y voltea. Otra pared, sigue y voltea. Entonces, si está bloqueada por todas partes, deja de crecer. Mientras empieza a crecer y tiene su espacio, crece y se desarrolla como debe ser. Entonces, dejamos ese espaciecito, la sembramos, hacemos un agujerito suficiente, la sembramos. Entonces acabo de sembrar la salvia, voy a sembrar una albahaca, la albahaca es excelente. También debo dejar un espacio entre ellas, así las veamos pequeñitas, ellas van a crecer y se van a poner hermosísimas. Dejamos una albahaca, la manzanilla, entonces hacemos acá la manzanilla. La manzanilla tiene unas propiedades excelentes. Vamos a sembrar la mejorana. La mejorana, como dice, tiene unas propiedades excelentes para nuestro bienestar. Entonces sembramos otra. A veces podemos sembrar 2 o 3 de la misma clase. Pues depende. Por ejemplo, este es el tomillo limón. El tomillo limón se reproduce menos o crece menos, entonces sembramos varios de tomillo limón, que es una planta muy medicinal. Entonces igual hacemos un agujerito, cuando son de la misma clase las podemos pegar un poquito, depende de la planta. Depende de la planta. ¿De qué depende? De muchas cosas, pero mucho depende de la raíz. En la raíz nos damos cuenta qué tan grande es la planta y cómo se puede desarrollar. Listo. Entonces, aquí ya sembramos. Desde este momento empieza una relación muy especial entre nuestra huerta y nosotros. ¿Qué les quiero decir acá? Algo muy importante. Cuando ya vamos en este paso, es muy importante que nos hagamos conscientes de qué pasa acá. O sea, todas estas planticas tienen unas propiedades medicinales que yo los invito a que las busquemos. Entonces, por ejemplo, la manzanilla, ¿qué propiedades me da? O sea, ya tengo algo muy ganado que la voy a cultivar yo, sin pesticidas, todo orgánico, en mi casa, en mi hogar, me va a crecer hermosa, me va a dar muchos frutos. Eso es algo muy ganado. Pero fuera de eso, ¿qué me da la manzanilla? ¿Qué propiedades tiene? ¿Para qué me sirve? Es desinflamante, es antiviral, es para la gripe, o sea, tiene unas propiedades. Esa relación empieza a ser como una relación consciente, que esa es nuestra invitación. Qué rico que lo hagamos. ¿De dónde vienen los alimentos y qué propiedades me va a dar para mí? Bueno, algo muy importante que siempre lo ponemos es este avisito. Entonces ya después de sembrar lo ponemos así,
cultivémonos juntos. Esa es la invitación que tenemos, porque cuando nos cultivamos, cuando cultivamos nuestra huerta, también ella nos invita a que nos cultivemos. Y esto es todo el tiempo, cultivándonos. Entonces, si nos cultivamos, vamos a ver muchas cosas. Ya la sembré. Segundo, ubicación, ¿cierto? ¿Dónde la vamos a ubicar? Esto es importantísimo. Todas las plantas de huerta o comestibles les encanta el sol. Es indispensable, sí, a unas más, a unas menos, pero al 99% le gusta el sol. Unas más sol que otros. ¿Cuáles más sol? Las que más les gusta el sol, así como resumidamente, son a las de flores y frutos. ¿Cuánto sol? Mínimo 6 horas de sol, sería lo ideal. Aunque como estamos en un país tropical, de todas formas hay muy buena luz, hay buen sol, entonces nos crecen normalmente. ¿Qué pasa si no hay sol? Entonces no se realiza la fotosíntesis, ellas crecen muy regular, no crecen bien, no se alimentan ellas mismas, entonces ahí es cuando vemos unas plantas alargadas, como sin hojas, un poco pobrecitas, pues como sin fuerza, ¿cierto? La fotosíntesis le da todo ese vigor, o sea, el sol es indispensable. Entonces, para ubicarlas, las podemos poner en una ventana, en el balcón, en el patio, donde sea, pero que tenga unas horas de sol. Si voy a sembrar frutos, sí, necesito más sol, ¿cierto? Si no voy a sembrar frutos, menos sol. ¿Cuánto? Por ejemplo, las aromáticas necesitan mucho menos sol. Por ejemplo, una de 2 a 3 horas, pero si le da más sol, mejor todavía. Y así sucesivamente. Entonces, las aromáticas así, las de frutos y las de hojas necesitan menos sol, pero también necesitan sol. ¿Listo? Entonces, ¿dónde la voy a ubicar? Donde haya sol. Si puedo escoger, si me da el poniente y el naciente, pues mejor el naciente, porque el naciente me da todas las horas del sol, es el sol más suave y me los alimenta más, de pronto no me golpea mucho las hojitas, pero si solamente me da el poniente, la pongo en el poniente. Lo importante es que haya sol. ¿Listo? Bueno, después del sol vamos a mirar el riego. Esto es lo más importante, esto es de las cosas más importantes, todo es muy importante. Pero vamos a mirar el riego. Ay, mira el toronjil donde se me quedó. Sembrémoslo por acá, que también pertenece a las huerta medicina, huerta de infusiones naturales. El toronjil también es llamado melisa. Bueno, cuando busquemos y encontremos, o sea, qué propiedades tiene cada plantica, es muy importante que muchas también tienen diferente nombre. Por ejemplo, el toronjil también lo llaman melisa. La salvia, la planta que salva, también es llamada. Bueno, la alberca sí normalmente tiene un nombre, pero así, muchas tienen varios nombres, como en otros países, pero igual las propiedades se conservan. Vamos a hablar de riego. El riego. Vamos, ay, un momentico. Me faltó sembrar el kit. Me concentré mucho. ¿Cómo vamos a hacer? Muy fácil, simplemente, como lo hicimos acá exactamente. Hacemos un agujerito como de 4 centímetros, sembramos la plantulita, lo tapamos y listo. En todo el centro. Acá sí lo hacemos en todo el centro. Sembramos la plantulita. Y la tapamos. Hacemos una leve presión siempre, como para que la tierrita ajuste. Y ya la vamos a regar. Por ejemplo, estas, ¿cuándo las vamos a...? La idea es que esta, después, cuando ya esté mucho más crecida, la vamos a plantar en la maceta, en una maceta grande. Con materita y todo, claro. Este es un material biodegradable, se descompone en la tierra. Entonces queda perfecto. Entonces simplemente está más grandecita y ya llegamos y la sembramos aquí exactamente, la cubrimos de tierra y ya ella se sigue expandiendo. Listo, no la tenemos, no es necesario sacarla porque esto se descompone con la tierra, con los minerales, con todo. Listo. Bueno, entonces el riego. ¿Qué es el riego? ¿Y para qué es el agua? El agua es la responsable, el sol es el responsable del color, sabor y crecimiento de las plantas. El riego o el agua es la responsable de llevar los nutrientes hasta las raíces de la planta. Es como el carrito.
es el carrito que lleva todos los nutrientes de la tierra hasta la planta, hasta la raíz. Entonces, es importantísimo. Entonces, ¿cómo vamos a regar? No, ¿con qué vamos a regar? Primero, ¿con qué? Vamos a regar con agua. El agua la podemos, hay dos clases de agua, no, hay dos maneras. Uno, si es agua de lluvia, los que tienen posibilidades de coger agua de lluvia, es la mejor agua. Los que no, casi la mayoría estamos en la ciudad y por esto es la huerta en casa, simplemente sacamos agua del grifo, pero lo debemos poner a reposar. ¿Ve? No sé. La debemos de poner a reposar. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, bueno, ¿se acuerdan que les conté al principio que la tierra traía unos microorganismos, cierto? Estos microorganismos son totalmente importantes. Son totalmente importantes porque son los encargados de llevar los nutrientes. ¿Por qué es importante reposar el agua que sacamos del grifo? O sea, si es agua de lluvia la podemos sacar y echar al agua. Si es agua de grifo, la debemos de sacar y poner a reposar. Yo normalmente, ¿qué hago? Yo llego y le echo el agua por la mañanitica, la lleno y la dejo reposando. O la pueden poner a reposar en un balde de un día para otro, sería lo excepcional, porque así evaporamos el cloro. ¿Qué pasa si sacamos directamente el agua del grifo? Sale con mucho cloro y el cloro nos mata los microorganismos que trae acá. Entonces, ¿qué pasa? La tenemos que abonar más rápido, entonces no es la idea, porque la tierra ya está muy bien abonada, tiene todos los nutrientes, y si el cloro no los va a matar, pues no es la idea. Entonces, por eso es importante reposar el agua que sacamos del grifo. Entonces, listo, entonces, o agua de lluvia o agua de grifo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo la vamos a regar? El agua la vamos a regar, no lo tengo, el agua la vamos a regar así de esta manera. Voy a poner el avisito acá. Me gusta mucho estas regaderas de huequito. ¿Por qué? Porque cuando la regadera tiene sombrillita, siempre nos va a mojar las hojitas. La idea es que no mojemos las hojas de las plantitas. ¿Qué pasa si mojamos las hojas de las plantitas? Al mojar las hojas de las plantitas pueden ocurrir dos cosas. Una, le puede generar hongos. Le genera hongos a las plantas. Y dos, con el sol hace un efecto lupa y eso nos quema las hojitas. Entonces empiezan a haber manchas negras. Se empiezan a ver manchas negras, que no es la idea, ¿cierto? Entonces vamos a regar con agua, con esa regadera, como suavemente. Entonces vamos a regar así por toda la maceta. La idea es que cubramos toda la maceta, no solo, listo, no solo acá. Vamos a hacer una pausa en este momento, voy a traer más agüita y ya seguimos, ¿listo? Listo. Entonces seguimos con el riego. Listo. Entonces el riego, ¿cuál es la idea? Regar
toda la maceta. No va a ser al ladito de la matica. Escucho eco. Bueno, no va a ser al ladito de la matica, sino todo. Así les voy a mostrar. Exactamente así. ¿Cómo? Suavemente, suavemente. No es bueno coger una jarra grande y echarla, porque va de golpe, entonces no es lo indicado. Entonces primero así lo vamos a hacer, con una regadora, suavemente, por toda la maceta. ¿Por qué? Porque el sustrato tiene los nutrientes en toda la maceta. Entonces el agua los transporta y no los lleva hasta cada raíz. ¿Listo? Listo. Ya, en 10 minutos vamos a responder preguntas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿a qué horas vamos a sembrar? Vamos a regar. Vamos a regar. O sea, la hora ideal es a las 6 de la mañana. Mucho eco. A la hora ideal es a las 6 de la mañana. O sea, entre 6 a 8 de la mañana es la hora ideal. ¿Por qué? Porque las plantas, primero el sustrato está fresco, sí, lo más importante es que está fresco. Al estar fresco, cuando yo echo el agua la absorbe más rápido las raíces. Cuando yo la echo al mediodía, cuando las plantas están calorosas, se evapora muy rápido, entonces puede que no me llegue bien a las raíces, la planta está calorada, entonces las estomas de las hojitas están cerradas, entonces la hora indicada es de 6 a 8 de la mañana. También se puede en la noche, sí, también lo podemos hacer en la noche, más o menos aproximadamente entre 6 de la tarde en adelante. 6, 7 en adelante, que el sustrato, que las plantas estén desacaloradas, es muy importante. Entonces, ¿cuánto vamos a regar? Vamos a regar hasta ver que el sustrato quede húmedo. Es muy importante ver que quedó húmedo, más no encharcado. O sea, cuando yo llego, ella va absorbiendo y ahí veo que el sustrato me quedó húmedo. Es importante también hacer algo cuando yo riego mis planticas y al echarle, no dejar que me salga mucho por los desagües, no es importante. Es más, cuando yo riego y ya empieza a goterear, ahí debo de parar. ¿Por qué? Porque cuando yo le echo agua, al lavarla, o sea, me chorrea mucho, estoy lavando los nutrientes, entonces también tengo que volver a nutrirla más fácil. No, por ejemplo, nuestras huertas les llegan tranquilamente para que no le tengan que echar ningún nutriente, más o menos a los 3 meses, o sea, tiene para desarrollar, tiene todos sus nutrientes, tiene todo. Todo depende de todo lo que les digo, o sea, si yo le echo mucha agua todos los días y me chorrea, estoy lavando los nutrientes, entonces no es la idea, no es la idea. Además de que si la encharco, ahogo las raíces y tampoco. Bueno. Esto. Ahora vamos a hacer algo muy importante, la poda. ¿Listo? La poda. La poda es una de las partes que más me gusta también. Les voy a contar por qué. Porque con la poda multiplicamos todo. Ahí nos damos cuenta de las bondades de la naturaleza. Les voy a enseñar a hacer una poda y vamos a hacer una infusión muy especial. Entonces, ¿cómo vamos a podar? La poda, yo sé que muchas personas les da pesar podar, que se me va a dañar la matica, que me la voy a gastar. La naturaleza no es así. La naturaleza vino a darnos, a multiplicarse. Y entre más la podemos, más nos da. Entre más la podemos, más estimulamos sus brotes. Nada más rico de las aromáticas que los brotes frescos, que los brotes acabados de hacer. Y eso solo lo hace la poda. Pero la poda bien hecha. Podar, les voy a indicar primero cómo no vamos a podar, cómo no se puede podar. Podar no es arrancar una hoja. Esto no es podar, acá no estoy podando. Acá simplemente estoy deshojando mi plantica y le estoy pues como, ¿no?, empobreciendo, eso no es podar. Podar, ya les voy a indicar qué es podar. Entonces, para podar, eso no es podar y tampoco es podar cortar el tallito, pero dejar esto así. Entonces, nosotros debemos de podar el entretallo, siempre que podemos, vamos a podar en este momento esta albahaca, para que miremos.
Así normalmente lo vamos a hacer en casi todas las plantas. Hay unas que tienen este entretallo más cortico, por ejemplo el orégano, el romero, otras entonces simplemente pues cortamos. Pero por ejemplo la albahaca se poda así. Entonces, primer paso, miro donde hayan 2 hojas grandes, ¿cierto? Entonces reviso que hayan 2 hojas grandes. Acá, encima de las hojas, esto es el nudo, esto es como lo que llamamos nudo. Aquí vamos a podar. Cortamos. Estas son mis hojitas, dejo este nudo cortico, no lo puedo dejar largo, listo. ¿Cómo no debo de cortar el nudo? Así como les voy a enseñar ya. Así está bien cortado, ¿cierto? Entonces lo acabé de cortar encimita del nudito, o sea, ¿y qué pasa acá? Estas 2 hojitas se me convierten en tallos, entonces acá se me alargan, se me convierten en tallos y dan más hojitas, listo, entonces se me fructifica mi planta. También como no podamos, por ejemplo esta es otra vez, entonces acá vi el entretallo, corto por ejemplo acá, entonces voy a podar, quiero estas 2 hojitas para una infusión, entonces corto acá y dejo este entretallo, no, ahí está mal podado, ¿por qué? Porque este tallo simplemente se me va a secar, se me va a dañar, pero no estoy estimulando el crecimiento de los otros tallitos, entonces siempre vamos a podar encima del nudito, ¿qué es nudo? Donde salen las hojitas. ¿Listo? Encima del nudito y dejamos un poquito ahí. Ahí está bien podada. Ustedes van a empezar a ver que esto se vuelve 2 tallos y se me multiplica. Entonces, acá hice ya la albahaca. Entonces, vamos a hacer una infusión. Entonces, por ejemplo, el orégano. El orégano, como el entretallo es tan corto, simplemente cogemos el orégano y lo podamos. Ese no tiene ciencia porque el entretallo, o sea, esta partecita es muy cortica. Entonces, donde le dé, ella se va a multiplicar. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer una infusión. Entonces, la poda, entonces recuerden que nos haya quedado claro, la poda es vital porque la poda nos multiplica la huerta. Listo. Entonces, vamos a mirar. Listo. Lo mismo con el romero pasa exactamente lo mismo. O sea, lo puede podar, ¡pum!, donde caiga, no hay ningún problema. Listo. Entonces, vamos a hacer una infusión. Aquí ya me echaron agüita hervida. ¡Ay, ve que ve! Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la infusión? Esto es algo muy importante que les quiero contar porque yo sé que a veces no lo hacemos bien y perdemos propiedades. Entonces, la infusión. Llegamos y ponemos las hojitas, ya podamos bien. Entonces, ¿yo qué hago? Yo llego. No necesito lavarla porque yo la estoy cultivando con todo el amor del mundo y ella me está entregando todo su amor. Esto que yo estoy haciendo es un dar y recibir, es una transferencia de energía. Así es la planta, así es la naturaleza. Entonces simplemente me gusta así pues como partirlas porque pienso que suelta más la esencia, también le dejo el tallito. Entonces la idea es poner así, entonces la voy a hacer de albahaca con orégano. Acuérdense que todo esto es orgánico, entonces no tiene ningún problema. Supongamos que ya acá, después le echo el agua hervida, bueno, yo lo hice al contrario, pero después de haberle acá, le echo el agua hervida, ¿qué hago? Inmediatamente la tapo. Este paso es muy importante, ¿por qué? Porque yo al taparla, como es una infusión, ella sale todos sus aromas, con el agua hervida, recién hervida, la echo, saca todos sus aromas y se nos volatiza pues como todas las esencias, sus aceites, sus contenidos pues medicinales. En cambio, la tapo y la dejo así tapada, ¿cuánto? Unos 5 o 10 minutos. Y después me la tomo. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces ya, vamos a preguntas pues, vamos a mirar cuáles son las preguntas que tenemos. Ay, se me había olvidado algo muy importante, por ejemplo. Esto también es para marcar las planticas. Entonces acá las marcamos. Es muy importante marcarlas porque a veces se nos olvida cuáles son. Entonces yo quiero una infusión, entonces la pongo. Acá ya le puse albahaca, la idea es marcarlas acá y ya las marcamos todas y no se nos olvida. Listo, preguntas. Entonces vamos para preguntas. Sí. El sustrato, ¿tiene algún requerimiento especial?
O sea, el sustrato tiene que hacerse especialmente. Como les comenté, tiene que tener 3 propiedades básicas, que sea altamente en nutrientes, que sea esponjoso y que sea liviano. Debe cumplir esas propiedades, porque vamos a estar en una maceta donde debe tener y que retenga muy bien el agua. Tiene que tener eso porque entonces estamos en una casa donde le cabe poca agua. ¿Qué pasa en el campo? Por capilaridad, pues llueve y llueve y queda abajo. Entonces, porque sube, cambio acá no. Listo. Recuerden que abajo tenemos una encuesta en el botoncito al final para que la puedan llenar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tipo de madera? Cualquier madera. Cualquier madera pueden utilizar. Lo importante es que sea madera, porque la madera nos puede aislar. O sea, ya la que tengan al alcance, la que pueda hacer. Esta, por ejemplo, es pino, pero nosotros utilizamos varias maderas. Pino, utilizamos algunas otras también, el peso, el costo, pues depende de lo que ya quieran. Pero lo importante es que sea madera. Sí. Bueno, pregunta, ¿cuál es el largo, alto y profundidad para macetas? Para cultivar pimentón y tomate. Para las plantas de frutos, lo más indicado es que tengan aproximadamente 20 litros de capacidad. Por ejemplo, entonces de acuerdo a eso, entonces la capacidad, las raíces crecen horizontales y verticales. O sea, entonces es de acuerdo a eso, o sea, alto, ancho y ya como queramos, pero lo importante es la capacidad, aproximadamente 20 litros. ¿Listo? Ya como queramos, ya les sé. Otra pregunta. Para Bogotá, las plantas de infusiones, ¿cuál es el clima ideal? Todas las plantas de infusiones crecen en Colombia. Como les conté, estamos en un país tropical donde hay muy buena luz y eso nos favorece demasiado. Lo más importante es ponerlas en una parte donde haya luz. Si les da el sol directo es esencial, pero si no les da el sol directo, en un balcón las infusiones, las plantas aromáticas crecen muy bien. Crece muy bien, no necesitan mucho. El que más necesita sol directo son los flores y frutos, pero las infusiones pueden aguantar, pero tienen que estar en el exterior. Por ejemplo, en un balcón, ahí está bien, porque hay mucha luz. En Colombia hay mucha luz, entonces no hay problema. Las huertas que están a la intemperie tienen 2 factores. Primero, como les comenté, el agua es muy importante y hay que tener cuidado. Bueno. Depende, o sea, cuando la huerta está en el intemperie, directamente en la tierra, bueno, no hay tanto problema porque entonces llueve, el agua se penetra pues en la tierra y se va para allá. Cuando está en la intemperie, en macetas, ¿qué pasa? El agua no lo controlamos, ¿cierto? Entonces yo pongo, por ejemplo, esta maceta, la voy a poner a la intemperie y la dejo, entonces llueve y cae otro aguacero, no sé cuánta agua tiene, ¿cierto? Entonces, finalmente se me van a terminar ahogando las raíces, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, como llueve y llueve, entonces todas estas macetas tienen sus desagües, entonces sale el agua, sale mucha agua, entonces lavo también los nutrientes, entonces no me conviene por ninguno de los 2 lados. O sea, lo ideal es que esté en una parte con un techito. ¿Listo? Si llueve mucho. Las macetas de barro son buenas. ¿Qué ventajas tienen? Que son aislantes, de pronto la desventaja es su peso y que se pueden agrietar o totear fácilmente, pues porque uno a veces las desplaza o se pueden aporrear, pero son aislantes. Y a veces se ponen muy feas, pues llenas de moho por fuera, pero entre las de plástico y metal son mejores las de barro. Bueno, como les expliqué, ¿con qué frecuencia se debe regar el huerto? Depende del clima, depende de dónde esté ubicada, depende del viento, depende de lo que seca. Pero normalmente, voy a hablar de una huerta de estas de Tú Me Cultivas.
El sustrato, si está muy bien preparado, una de las propiedades es que retenga muy bien el agua. Esta huerta, por ejemplo, se debe regar normalmente de 3 a 4 días a la semana, más o menos cada 3 días o cada 4 días. ¿De qué depende? Del clima. Si hubo mucho sol, pues yo la reviso. Si hubo demasiado viento, también la reviso. ¿Cómo me doy cuenta cuando le falta agua? Con el dedo. Entonces es muy fácil. Yo llego, introduzco el dedo en la tierra y me doy cuenta cómo me sale. Si yo veo que está muy húmedo, que la tierra está bien, no necesita agua. Si veo que está seco, necesita agua. Y la frecuencia, entonces, depende de eso. Si hay demasiado sol, pues entonces de todas formas le doy una revisadita, pero yo digo máximo cada 2 o cada 3 días. ¿Listo? Hay el agua de grifo o si es agua de grifo o de filtro. Si es agua de filtro, perfecto, la puedo coger y directamente echarse la maceta. Si es de grifo, la debo dejar reposando. Eso fue lo que les expliqué ahorita. ¿Por qué? Porque la agua de grifo trae demasiado cloro y ese cloro nos mata los microorganismos que contiene el sustrato. Entonces no hacemos nada, o sea, le estamos dañando todo el abono que tiene orgánico. ¿Listo? Entonces sí es importante. No. A la macetica del kit no hay que hacerle huequito. Es por acá sale el agua. Es totalmente. Es más, hay que ponerle una parte donde aguante agua porque por ahí le sale el agüita. Le sale el agüita. Bueno, se me acabó el agua para mostrarles, pero por ahí sale el agua. A ver si alcanza a... No. No sale, pero tranquilos. Ahí sí hay exceso de agua, sale el agua por ahí, por debajo. Listo, última frente. Pesticidas orgánicos, hay muchos pesticidas. ¿De qué depende el pesticida? De la plaga. O sea, vamos a tener esta huerta hermosa, pero las plagas, o sea, estamos en un ecosistema donde todos están bienvenidos, pues la idea es que no nos llegue, pero entonces vamos a hacer. Hay algo preventivo. ¿Qué les recomiendo yo? La infusión de ajo. Simplemente machacamos ajo, lo ponemos a hervir, lo colamos y en un atomizador le podemos echar un poquito. De vez en cuando eso nos va a ahuyentar unas plaguitas. Y ya de pronto las otras plagas, pues hay que mirar qué. Pero algo muy importante, si un sustrato está si la tierra está muy bien abonada, las plagas si llegan se van. O sea, ¿dónde llegan las plagas? Donde la planta está débil, sin fuerza, donde no hay un buen sustrato, donde pasa eso. Listo. Bueno, agradecemos a Bancolombia por esta invitación que nos hace para que compartamos en casa, para que disfrutemos de esta huerta y de este espacio. Y muchas gracias a todos, espero que hayan aprendido mucho y recuerden la encuesta en el botón que hay ahí para que la completemos. Listo, muchas gracias.